desmenuzando, ese LibWire es un programa de computación que sirve para la simulación, está muy bueno. Pero hay cositas que hay que mencionar. Por ejemplo, si vos pones, si vos armás el siguiente circuito, con LibWire, supongamos vos ponés una fuente de 9 voltios, pones un amperímetro, y pones una resistencia, vamos a poner una resistencia variable, digamos que es un circuito muy sencillo, ¿no es cierto? Una fuente de continua, un resistor variable y un amperímetro para medir la corriente. Está fácil. Entonces, si vos lo simulás, el amperímetro te dice que va a circular 180 microamperes. Ahora, ¿qué pasa si vos subís el valor de la resistencia? Baja el valor de la corriente. O sea que la ley de Ohm está bien, es verdad. Lo que no es verdad es que si yo bajo demasiado el valor, ahí por ejemplo, mira, 8,25 amperes me dice que va a circular por ese circuito. Si la resistencia vale 1 ohm. Eso dice la ley de Ohm. Como es un programa esto, hace cálculos. Ahí con una resistencia de 100 ohmios, puesto a la mitad son 50 ohmios, va a circular una corriente de 179 miliamperes. Si yo le bajo 1,77 amperes, 8,25 amperes cuando este valga 1 ohmio. Y si yo le cambio el valor, en vez de ponerle 10 ohmios, 100 ohmios, le pongo 10 ohmios, como es un software, lo va a seguir calculando. 2,2 amperes, 4,3 amperes, 5,66, 8,25. No se puede bajar más el valor del resistor variable. Ustedes no se imaginan cómo es una fuente real que pueda entregar en continua 8,25 amperes. Es una bestialidad. Es muchísima corriente. Ya obtener 2 amperes en una fuente de continua es complicado. ¿Qué le quiero decir? Que el LibWire simula y los cálculos que hace, o sea, los resultados que va mostrando, son resultados de cálculo. Porque esta fuente de alimentación entrega la corriente que le pide la carga. Pero toda fuente de alimentación tiene limitaciones. Yo siempre pongo de ejemplo lo que pasa con los padres y los hijos. Vos tenés alguien que genera, el que alimenta, y alguien que consume, que es la carga, ¿no es cierto? Entonces, el generador alimenta, genera, y la carga o consumidor consume. Entonces, supongamos que este soy yo, papá, y estos son mis hijos.
Entonces, si los hijos me piden, yo le puedo entregar 9,38 miliamperes, no hay problema. Es como si viene un hijo y me pide 100 pesos. Después me pide más, 1,11 amperes. Me pide 1000 pesos. Y yo ya le voy a empezar a preguntar para qué querés 1000 pesos. Si sube la carga, o sea, baja la resistencia, sube la corriente, ya si me pide 50.000 pesos, le voy a decir, no, 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 pará, no te empecé a confundir. Hijo, yo te quiero mucho, pero $1.000.000 no te puedo dar, porque no los tengo. Lo mismo pasa con el generador y la carga. Digamos que la carga le solicita al generador y el generador le entrega lo que puede. Siempre hay límites. No existe un generador infinito. Porque también, ¿qué pasaría? La ley de Ohm que dice, si la resistencia vale cero, la corriente vale infinito. Infinita corriente no existe, eso en la realidad. Entonces, esta es una de las limitaciones que tiene el LibWIR y todo simulador. El simulador te entrega el resultado en base a cálculos. Y en cálculo está todo bien. Pero en la vida real, ya con elementos físicos, eh, eso no es así. Hay limitaciones. Todo generador tiene una máxima potencia que puede entregar. En este caso es de continua, pero lo mismo pasa con los generadores de alterna, tanto de trifásico como monofásico. Todo generador tiene un límite. Más de eso no le puedes sacar. Ahora, ya cuando están en un circuito, lo que entrega es lo que la carga pide. Si el generador puede, lo alimenta. Y si no puede, no lo alimenta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, no lo ponen. Exactamente. Eh, estaría bueno que lo ponga, ¿no? No existe eso acá. Acá lo único que vos podés poner es el valor de la tensión. No sé si otros simuladores existirá la posibilidad esa de, de ponerle cuál es la máxima potencia. El comportamiento de una fuente real, el comportamiento es más o menos, yo le dibujo una gráfica aquí con Pi. Supongamos que vamos a graficar. Supongamos que vamos a hacer la gráfica de la tensión que entrega una fuente en función de la corriente. Bueno, la tensión en volt y la corriente en amperes, supongamos, ¿no? Cuando es baja la corriente, la fuente entrega más o menos de una manera estable un determinado valor de tensión, que sería la tensión nominal. Pero a partir de un determinado punto, la corriente empieza a bajar, perdón, la tensión empieza a bajar.
si es que no se rompe, ¿no? Entonces, a este valor, más o menos, se podría decir que es la máxima corriente que puede entregar la fuente. Supongamos que sean 3 amperes. Supongamos, ¿no? A los 3 amperes, supongamos que sea una fuente de 12 voltios, va a entregar 12 voltios más o menos hasta una corriente de 3 amperes. Ahora, si vos le conectas una carga que le pide más corriente, se puede romper la fuente porque vos la vas a estar exigiendo de más. Ahora también observen ustedes el término carga. El término carga para circuitos eléctricos vendría a ser un símil, una, ¿cómo te puedo decir? Se adopta el término carga a un símil mecánico. Ustedes imagínense que tienen una mesa y sobre esa mesa la cargan con, supongamos, unos platos de comida. ¿La mesa lo soporta? Sí. Supongamos que le pone 50 platos de comida, muy probablemente la fuente lo soporte. O sea, la mesa soporta esa carga. Ahora si le pones 1000 platos y ya se van a empezar a torcer las patas. Si le pones un auto encima de la mesa, se va a romper la mesa. O sea, no va a soportar esa carga. Bueno, de ahí viene el asunto de carga. Se carga al generador. El generador puede soportar hasta una determinada carga. A partir de ahí, o se rompe o se achancha, así le llaman, se sienta. Ustedes han visto, por ejemplo, una línea de alimentación domiciliaria, si la carga es grande y en vez de tener 220, que es lo correcto, ya empiezan a tener 210, 220, 180 en muchos casos. Eh, o sea, el valor de la tensión del generador, que en este caso es un transformador, empieza a bajar. ¿Por qué? Porque hay mucha carga. ¿Se entiende, no? Y Lo ahí, mismo, profe, sí, ya y ese, si hablamos del tema de generador, generación, transmisión y demanda, ahí ya cuando se empieza a sentar el generador ya empiezan a actuar la protección, sí, señor. porque Así, tiene que estar en equilibrio siempre la generación con la demanda. así, esos son los términos que se manejan en lo que es generación. Se dice que se sienta el generador, se achancha, le llaman otro. Eh, en términos técnicos, el valor de la tensión baja. ¿Por qué? Porque tiene mucha carga. Se lo está cargando mucho. Eh, hay muchos generadores que, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Vos acá tenés el generador y acá tenés la carga. Si vos tenés que proteger esto, ¿a qué protegería? ¿Al generador o a la carga? Al generador, A la carga. Ahí está. Porque la carga también puede sufrir. Porque si el generador tiene un problema y en vez de generar 9 voltios, genera 50 voltios, por decirte una cosa, capaz que eso lo rompe la carga. Entonces, ¿qué protegerías vos? Y ahí viene el famoso axioma de qué vale más, el collar o el perro. Ustedes han visto que hay situaciones en las cuales se dice, al final me sale más caro el collar que el perro. En ese caso, ¿qué es más importante, el collar o el perro? Bueno, entonces, en situaciones a donde el generador es más importante, hay que protegerlo al generador. O si la carga es más importante, hay que protegerlo a la carga. Siempre tenés que fijarte vos qué es más valioso. Ahí, quien Claro, contesta, la empresa generadora obviamente va a tratar de proteger su generador y la empresa distribuidora como EDES va a tratar de proteger la carga de sus clientes, digamos. exactamente. Todo depende
cuál sea tu interés. Hablando ya de cuestiones puramente electrónicas, yo por ejemplo te pongo una situación en la cual vos tenés un equipo de transmisión, que es la carga, que puede llegar a costar varios cientos de miles de dólares, o una fuente de alimentación, que si bien es cierto, la fuente tiene que ser de buena potencia, pero la carga es carísima. Entonces, ¿qué se protege en ese caso? La carga. Ahora, si vos, por ejemplo, tenés una fuente de alimentación de laboratorio, a donde la carga puede ser cualquier cosa, algún circuito experimental que vos estás armando, capaz que lo armas mal y hace un cortocircuito, las fuentes de laboratorio normalmente tienen protecciones. Entonces, hay varios tipos de protecciones. Las más comunes y baratas son las protecciones contra cortocircuito. Las más caras son protecciones contra sobrecorriente. O sea, a partir de un determinado valor de corriente, la fuente se desconecta. Eso está muy bueno. Y hay fuentes de alimentación como las que nosotros tenemos en el laboratorio de automatismo y control en la facultad, que tiene una protección contra sobrecorriente programable. Vos la programás, si querés que corte a 1 ampere, si querés que corte a 2 amperes, la fuente te puede entregar hasta 20 amperes, ¿no? Es una tremenda fuente, muy buena. Así también cuesta, ¿no? Y bueno, tiene varias protecciones. Una de esas es la sobrecarga. El caso particular de cortocircuito, obviamente si vos tenés un cortocircuito, seguramente va a saltar la protección de sobrecarga antes. Así que, bueno, esa limitación tiene este programita y todos los programas simuladores, porque repito, los cálculos que hace el programa están dados por una fórmula, es un programa. Agarra tal valor, lo divide en tal valor y te da el resultado. En este caso, con 5 ohmios, alimentando con 9 voltios, tiene que darte 1,77 amperes. Y si vos lo bajás, va subiendo, ¿ves? Bueno, en la vida real no es tan así. O sea, la ley de Ohm es verdad en cierto rango. Mientras el generador le da el cuero, digamos, o sea, el generador puede alimentar la carga que estamos viendo. Bueno, el práctico que nosotros vamos a hacer, el práctico 1, que ya lo tenemos que diagramar, básicamente va a tratar con los componentes resistor, capacitor, inductor, sin perder de vista que este es un software de simulación y los resultados son en función de cálculos. En la vida real no es tan así. Acá en el software yo le puedo poner un resistor de 7,345K. ¿Eso existe en la realidad? No. Pero como el software lo permite, yo aquí puedo hacer eso. Pero en la vida real los valores de resistencia de los resistores están normalizados. Bueno, resistores, capacitores y bobinas. Lo mismo para el valor de los 3 componentes que le digo. Y después también vamos a usar osciloscopios y generadores de señal. Vamos a buscar un generador de señal, componente de entrada, y si ese era un generador de señal, este es un circuito que estábamos viendo con los otros chicos. No sé qué ha pasado. Ya lo volvemos a abrir.
Ahí está. Perdón, me confundí, pensaba que había puesto un generador de onda senoidal. Es un generador de señales. Ahí que estoy preparando, no está listo todavía, unos pequeños apuntes respecto del manejo del osciloscopio. Cuando lo termine lo voy a subir. El osciloscopio, este elemento que está acá, ustedes lo van a encontrar en la carpetita de mediciones. Lo tienen que seleccionar y colocar en el espacio de trabajo. Ese osciloscopio, si ustedes hacen doble clic en el cuerpo del osciloscopio, perdón, no es eso lo que les quiero decir. Si hacen clic derecho en cuerpo del osciloscopio, una de las opciones que tiene es Add Graph. Con eso adicionan un gráfico. Supongamos, lo apunto a este, hago clic derecho, Add Graph, y después tengo que marcar donde quiero la gráfica de ese osciloscopio. No me acuerdo si se le puede cambiar el nombre acá. A ver. Sí, se le puede cambiar el nombre. Y se lo puede enumerar. Acá, en la gráfica, si ustedes hacen doble clic, aparece esta ventanita. En los apuntes que yo estoy haciéndole para ustedes, ahí les voy detallando. Clic derecho sobre el instrumento y seleccionar Add Graph, doble clic sobre la gráfica y se abre la siguiente ventana. Es la ventana que estamos viendo en estos momentos. Ahí en esa ventanita, ustedes le pueden cambiar el nombre. Por ejemplo, ahora está puesto medición 1. Supongamos, lo quiero poner medición 24, por llamarle una cosa, ¿no? Después dice canal 1 y canal 2. Ustedes pueden seleccionar qué color quieren que se grafique la gráfica del canal 1. Si ustedes hacen clic acá, eligen qué color quieren. Ahí está la paleta de colores. Supongamos el canal 1 lo quiero de color rosita. Bueno. Y el canal 2 lo quiero de color gris, por decir una cosa. Color más varonil. Después vienen estas otras ventanitas, máximo y mínimo. Son los valores máximos y mínimos de tensión que el osciloscopio te va a mostrar. Por ejemplo, mira, yo lo voy a poner en 50. Lo puedo subir y bajar con esta, ¿cómo sería? Esos botoncitos up, down. O puedo ponerle directamente el valor. Lo voy a poner en más 50 y menos 50. ¿Cómo puede mover el eje, ingeniero, al medio? Por ejemplo, el eje de las X. Moviendo los valores máximo y mínimo. Ya lo vamos a ver. Está buena la pregunta. En cuanto al valor de tensión, por defecto aparece en voltios. Pero vos podés pedirle en milivoltios, en voltios, en kilovoltios o en megavoltios. Obviamente que tiene que haber una cierta correlación entre lo que estoy midiendo con lo que estoy generando con el generador. Acá si le pongo que mida más 50 y menos 50 menos megavoltios, estoy generando 10 voltios con el 10 voltios de alterna, no se va a ver nada. ¿Se entiende lo que digo? Y acá este valor es importante. El time, que se refiere al tiempo.
Acá está puesto en 2 microsegundos. No viene así por defecto, ¿no? Está puesto 2 y la escala de tiempo está en microsegundos. Lo ven al micro, ¿no? Pero también puede estar en milisegundos o en segundo. ¿Por qué lo pongo en microsegundos? Porque el generador me está generando una tensión de 10 voltios por 1 megahertz. Entonces acá el tiempo, que está en 2 microsegundos, la gráfica me va a mostrar 4 veces el tiempo que yo marco acá. ¿Ves? Tienen 2, 4, 6, 8 microsegundos. Y acá me lo mide entre 50 voltios positivos y menos 50 voltios negativos. Ahí alguien me preguntó si cómo hago para el eje. Y si yo supongo el eje lo quiero poner aquí, tendría que poner máximo valor 75, mínimo valor menos 25. Entonces el eje se va a correr ahí. ¿Se entiende, chicos? Yo simulo eso. Sí, ingeniero. Eso es lo que veo. Ahora, ¿qué pasa si en vez de medir con un tiempo en microsegundos, es decir, yo mido el tiempo en microsegundos, pero el generador lo pongo que en vez de mandarme una onda de 1 megahertz, me mande de 1 kilohertz? Mira lo que va a pasar. No se ve nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que cambiar acá también el tiempo. Kilo es 10 a la 3. Y yo estoy midiendo en 10 a la menos 6. Yo tendría que ponerlo esto en mili. Si lo pongo en mili, ahí voy a poder ver. Ay Dios. Creo que no se cambió, ingeniero. Quedó en micro nomás. No, mili. Pero no lo tomó al cambio. Yo vi que cuando lo cerró la ventana estaba en micro. Ahí está. Ah, está en mili, sí. 1 kilohertz. ¿Y por qué no lo está midiendo? ¿Qué está pasando? A ver, volvamos a poner este en mega y este en micro. Ahora lo pongo este en kilo y a este en mil. Debiera ser igual. Y no. Y si esto lo pongo en hertz y esto lo pongo en segundo, ah, no, perdón, es que también tengo que tocar aquí. Ahora sí. ¿Qué es eso, ingeniero? Claro, lo que pasa es que yo de aquí, supongamos, lo pongo en mili. A esto lo pongo en kilo. Y tengo que especificarlo acá en Tools, Simulation, Timing Control, que la base de tiempo sea en mili. Entonces ahí sí, cuando simule, lo que está midiendo. Igualmente, si lo pongo ahora en segundo, que genere
en 1 Hz que mida en segundos, tengo que ir a Tool, Simulation, la base de tiempo en segundos. Entonces cuando simule, la voy a poder ver a la forma de onda. ¿Se entiende qué hice? Bueno, yo ya le voy a dejar bien ordenadito el tema este en un archivo, ya cuando lo termine. Esto lo empecé a hacer anoche, no está terminado, por eso no lo subo. Ahí le pongo cómo se hace para cambiar el nombre, elegir el tipo de color, máximo, mínimo, las escalas de volt, las escalas de time. Se muestran 4 veces el TAI seleccionado. Me falta todavía explicar bien cómo es la historia con este tema del timing control. Acá, inclusive esta diferencia no sé cuál es entre estas dos opciones. Tengo que ¿cómo se llama? Que indagarla bien para aclararle. No sé cuál es la diferencia que hay entre estas dos selecciones. Hasta aquí no le encontré. Porque ahí grafica, ¿ves? Si le cambio, también grafica. Pero obviamente si está, debe tener algún tipo de función. Acá si yo quisiera ver con más detalle, yo podría ponerle que en vez de 2, Exactitud, dice, aquí es la traducción, es exactitud. Sí, sí, eso es exactitud. Y speed es velocidad. Pero digamos que no sé la diferencia que hay entre uno y otro. Ya lo voy a buscar bien y lo voy a aclarar. Así que hay que tener cuidado con las escalas. Pero no es del ingeniero de escala que estamos hablando, ¿no? Bueno, esta ventanita, ustedes le pueden cambiar el tamaño. Le pueden cambiar la ubicación. Bueno, hay que detenerla. Le cambian la ubicación, la quieren poner más arriba. La quieren hacer más delgadita. Es bastante versátil, lindo el programita sencillo. Por supuesto que tiene limitaciones. Hay otros simuladores que son mejor, ¿no? Proteus, por ejemplo, es más potente. Multisim, Microcap, son más potentes. Pero este está bueno, creo yo. Por eso lo elegí a este para que sea el oficial. No está mal que alguno de ustedes elija otro simulador para hacerlos prácticos, ¿no? Así que la elección de este básicamente es porque es gratuito, es liviano, fácil de configurar, fácil de usar, intuitivo. A mí me gusta. En cambio, Proteus, por ejemplo, para usarlo ustedes lo tienen que craquear. Así que, y el craqueo no está bien. Así que en función de esas cosas vamos a hacer el trabajo práctico. Básicamente, para ver el funcionamiento de los resistores y de los capacitores. Ya hemos visto el funcionamiento de este circuito el otro día. Hola chicos, no me acuerdo, no lo anoté. No, no, ingenieros, no lo vimos. Bueno, mira, más o menos de este tipo va a ser el trabajo práctico.
Acá usted tiene una resistencia variable, un capacitor variable, un generador de señal, un osciloscopio que mide los dos canales. En función de los valores de estos resistores y capacitores, a ver, vamos a hacer así. Vamos a dejar en pantalla separadas cosas que no. Ahí tenemos la gráfica de uno y de otro. Miren que el generador de señal está puesto para onda cuadrada, voltaje 5 voltios, frecuencia 1 Hz. El offset, también voy a preparar otro apunte para tipo tutorial para que ustedes lo configuren bien al generador de señales. El generador de señales, bueno, acá tiene el nombre, ustedes le pueden cambiar. Creo que si le pones acá, te lo acepta. Ahí está, mira. Acá elegís qué valor de tensión va a tener. También podés megavoltios, kilovoltios, voltios, milivoltios, microvoltios también, nanovoltios, mira vos, picovoltios, bueno. Vamos a poner en voltios nomás. La frecuencia también puede ser en milihertz, microhertz, nanohertz, picohertz, frecuencias bajísimas. Ese debe andar en el orden de 1 por día, debe ser. Ahí está en hertz, puede ser kilohertz, megahertz es lo máximo. Estaba puesto en hertz, ¿no? Sí. El offset es una tensión de continua que se suma a la onda que está generando. También puede ponerle un determinado desfasaje y en el caso particular de la onda cuadrada, el ciclo de actividad es la cantidad de tiempo que está en un estado y la cantidad de tiempo que está en otro. Lo vamos a poner 50% para empezar, digamos. ¿Se entiende todas estas cositas que hice, no? Recuerden, offset menos 1. Si largamos la simulación, no se ve. ¿Por qué será? Porque el offset está por debajo del... O sea, sí estaría, si lo corremos como hemos hecho recién al eje de las horizontales, uno para arriba, o dos. Perfecto. Entonces hacemos doble clic acá, le ponemos medidor de RC. ¿Les gusta el color ese o quieren color violeta? Rosita, capaz que les gusta alguno. Pero no importa. Vamos a poner el valor máximo 6 voltios y valor mínimo menos 6 voltios. El tiempo está bien. Si este está generando en hertz, que mide en segundos, está bien. Ahí ya se acomodó, ¿ves? Ahora, la cantidad de ciclos es mucho. Entonces lo que podríamos hacer es ponerle 1 acá. 0,5 podríamos poner. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí. El offset de este lo tenemos puesto en menos 1. ¿Qué pasa si lo ponemos en 0? Veamos.
ahí el offset está en cero. El ciclo de actividad es la cantidad de tiempo que está en ese estado y la cantidad de tiempo que está en este otro estado. Ese es el duty cycle. Ese es el ciclo de actividad, sí. Duty, creo que se pronuncia Dati Cycle, una cosa así. Pero el offset no lo estoy viendo. A ver, le pongamos un offset de -2. A ver qué onda. Largamos la simulación. No le da bolilla. ¿Por qué será? Acepto sugerencia, propuesta. ¿Por qué será? Puede ser por lo mismo recién la base de tiempo. No, porque mira, si yo lo retiro a y le pongo un resistor, $15K, 1K, 10K le pongamos. Y largo la simulación. Y tampoco le da bolilla. Y está mal, porque sigue mostrando el efecto capacitivo, ¿ves? ¿A cuál? Creo que no. Esto decís vos, está en segundo. Exactitud, veamos ahí. Pero profe, ahí no está midiendo nada, pues si es desconectado las puntas. Justamente. No estoy midiendo nada, loco. Y me aparecen dos señales. Yo estoy midiendo únicamente la salida esta. Ah, bueno. El equipo Probablemente. está golpeado, profe. Capaz que el gráfico no es de ese osciloscopio, no sé. Si lo podemos borrar ese gráfico y volverlo a poner. Ah, capaz que el osciloscopio de arriba, decís vos, Yo digo, Raúl. capaz que otro osciloscopio ha quedado tildado con Claro. algún otro osciloscopio. A ver, veamos. Este, hagamos una cosa. Hagamos uno nuevo.
Claro, parece que estaba mostrando el osciloscopio 2 en realidad. El gráfico estaba asociado al otro osciloscopio, al del 2. Es probable que sea eso. Entonces, input component, generador de señales. Y acá lo ensayemos bien y lo miramos. Osciloscopio. Vamos con el canal 1. Este por defecto viene perdón, este que quería hacer. Clic derecho, Add Graph. Hertz, segundo. En teoría tenemos que verlo. Bien. Parece que está bien. 6. Menos 6. Ahí está. Lo que yo les decía que el offset, en este caso es 0. Yo le voy a poner menos 1, menos 2. En teoría esta gráfica se tiene que bajar. Ahí está, ¿ves? Se le está sumando un valor de continua al generador. A la forma de onda que genera el generador se le suma esa tensión que se llama de offset, que es un desplazamiento. A ver, supongamos 0. Sí. Y bueno, en algunos casos te conviene. En algunos casos. Ya vas a Es ver. como una onda de continua que se le pone para que suba o baje, digamos. Exactamente. Y bueno, Fourier, el primer término es una onda de continua. Eso te iba a decir. Matemáticamente esto se lo describe, digamos, descomponiendo una continua más una senoidal que se le llama la componente fundamental, y después vienen las armónicas que son frecuencias múltiplos de la fundamental y van teniendo distintos valores de amplitud y obviamente también con un signo. Eh, Ay Dios. Mira, los generadores de señal reales tienen la posibilidad de que vos elijas qué tipo de onda querés generar y tienen también la posibilidad de que vos le sumes una componente continua que se llama offset. Este instrumento virtual, este es una herramienta virtual, también vos le podés sumar la componente esa de continua que se llama offset para subirla o para bajarla a la forma de onda. Obviamente que los circuitos tienen una respuesta distinta si hay una componente de continua o no. Entonces, en determinadas situaciones a vos te va a convenir ponerle una tensión de offset
o no, eso ya depende de cuál sea el circuito que vos estés analizando, cuál sea la finalidad, qué es lo que vos querés obtener. No sé si me doy a entender lo que digo. Sí, el año pasado, claro, el primer término. El año pasado, viste, cuando calculábamos alguna serie de Fourier y bueno, la primera nos salía cero, bueno, esa no tendría offset, digamos. Mira, el primer circuito que se me ocurre decirles, así como ejemplo, es un amplificador operacional, una etapa con amplificador operacional que se llama, una que se llama integrador y otro que se llama derivador, que básicamente lo que hace, entra una señal, el derivador, la salida es la derivada de la entrada. Y el integrador, la salida es la integral de la señal de entrada. Ahora, esa señal de entrada, a una determinada frecuencia, y cuando tiene un determinado offset, realmente vos obtenés a la salida la derivada o la integral. Eh, pero bueno, eso ya lo vamos a ver cuando veamos los amplificadores operacionales y las etapas con amplificadores operacionales. Va a ver que en determinadas situaciones, al generador de onda cuadrada, supongamos, vos querés obtener la integral de una onda cuadrada, tendría que darte como resultado una onda triangular, pero te va a dar triangular si tiene un determinado offset. O sea, la señal que entra tiene que estar montada sobre una continua. Si está montada sobre otro valor de continua, la salida del circuito es cualquier cosa. O sea, funciona realmente como integrador si tiene un valor de continua determinado y una frecuencia determinada. Bueno, exactamente. O sea, el instrumento el generador, vos tiene la posibilidad de que vos manejas eso. Si vos querés sumarle offset 0, simplemente lo pones aquí, offset 0, y te va a generar esta forma de onda. Ahí está, ¿ves? Ahora vamos a un circuito RC. ¿Qué hora hay? 38. A ver si con estos valores anda bien. Si no, vamos a tener que... Ahí está el capacitor. A ver si con estos valores anda. Lo unimos. Ay, Dios. Hay que dar la vuelta para no hacer cortocircuito. Bueno, ahí está. Se están superponiendo las dos ondas. Eso quiere decir que el valor es muy chico. Se está cargando y descargando rápidamente el capacitor. Entonces esto lo vamos a hacer más grande. Supongamos 5K. Ahí tendríamos que ver, ahí está, la carga y la descarga del capacitor, ¿ven? Si yo lo hago 10 veces más chico, para ver que se carga y se descarga más rápido.
¿Ve? Casi no se nota. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo un offset al generador? Supongamos un offset positivo. En teoría no tiene que ser el mismo comportamiento. No, sí es el mismo comportamiento. Ahí está. Bueno, la idea del práctico es que juguemos con todas estas cuestiones. Ahora, ¿qué pasa si a este le pongo un offset negativo? Menos 2. Se corre todo para abajo. ¿Está claro cómo es la historia? Chicos, Sí, ingeniero. Sí, profe. Sí, profe. ¿qué pasa si en vez de ponerle un 50% le ponemos un 20% de ciclo de actividad? ¿Ve? Se carga, no llega a cargarse completamente. Bueno, con eso lo vamos a molestar en el práctico. Básicamente es para ver el efecto capacitivo, el efecto inductivo, el manejo del generador de señales y del osciloscopio. Por ejemplo, con una señal triangular, veamos cómo se comporta. Profe, ¿quiere que armemos ese circuito serie del capacitor con el resistor conectado al generador de pulso y lo medimos con el osciloscopio? Una bobina también quería. Ah, no, un RC. Ah, Sí, con eso lo vamos a molestar para que... Una RLC quería. claro, claro. Pero todo en serie, digamos, ahí y vemos qué pasa. Eso. Y puede ser, todavía no lo hemos diagramado al práctico 1. Lo que pasa es Ah, que meta, meta. el práctico del año pasado y de los anteriores básicamente estaba direccionado a ensayos de laboratorio. Armábamos circuitos RC, RL, los medíamos con el osciloscopio, al generador de señales lo poníamos que genere cuadrada, y veíamos cosas y tratábamos de interpretar, qué sé yo. Pero ahora todo lo tenemos que hacer virtual, entonces, digamos, cambia la... Mira, para este, por ejemplo, me parece que... No, sí se lo ve bien ahí. Pero bueno, básicamente eso va a ser. Jugar con la frecuencia, con la amplitud del generador de señales, que ustedes en función de cómo está seleccionado el generador de señales, lo configuren bien al osciloscopio, cosa que se vea bien la forma de onda. Así que de eso se va a tratar. Es importante el tema este porque un poquito más adelante, cuando empecemos a ver amplificadores, vamos a ver etapas de amplificadores hechas con transistores y lo vamos a hacer que la entrada sea senoidal y le vamos a ir variando la frecuencia a ver cómo responde. Esto el año pasado no lo hicimos. Quiero que lo hagamos para ver cómo funciona. En teoría, los amplificadores, todos los amplificadores tienen lo que se llama un ancho de banda. ¿Qué significa eso? Significa que funciona bien para un determinado rango de frecuencia. No funciona para toda la frecuencia igual. Todos los amplificadores funcionan así. El tema de la frecuencia en electrónica es muy importante, porque por ejemplo, las señales de audio, como la que ustedes están recibiendo ahora, mi voz, tienen hasta una frecuencia máxima de 20 kHz. Entonces los amplificadores de audio
no son exigentes en cuanto a la frecuencia, pero en cambio los amplificadores de video sí, porque ya la señal de video funciona en el orden de los megahertz. Los transistores, dependiendo de la tecnología de fabricación, a partir de determinada frecuencia ya no se comportan como transistor, se comportan como cualquier otra cosa. Eso ocurre en la vida real. Quiero que veamos nosotros qué ocurre con la virtualidad, o sea, con los ensayos de simulación. En teoría, un amplificador, cuando vos le vas subiendo la frecuencia de la señal de entrada, va disminuyendo la ganancia. Hasta un determinado punto anda bien, y desde un determinado punto en adelante ya la ganancia disminuye. Las señales, por ejemplo, que se comunican los celulares, creo que andan en el orden de los gigahertz. Entonces te imaginas vos, si vos haces un amplificador de audio y lo querés poner que amplifique una señal de transmisión de celular, y no va a andar porque no funciona esa frecuencia, tiene un ancho de banda mucho más chico. No sé si me doy a entender lo que quiero decir. Por eso digo yo que aquí es importante manejarlo a este generador, cosa que podamos hacer simulaciones de amplificadores en varios rangos de frecuencia para ver el comportamiento. Esto probablemente, como se tratan de cálculos, probablemente ande bien, pero en la vida real no es así. Bueno, chicos, vamos a descansar un ratito, porque ya tenemos control a las 10. Así que terminamos la reunión, salvo que ustedes quieran hacer alguna pregunta o comentario. Chicos, ¿están vivos? No, ingeniero, muchas gracias. Ah, bueno. Meta, terminamos la reunión entonces, chicos. Un gusto de verlos. Cuídense que está picantísimo el tema coronavirus. Así que a cuidarse Muchas mucho. gracias. Gracias, Bueno, ingeniero, profe. igualmente. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Chau, chau. Hasta luego, profe.